tal? ¿Cómo están? El saludo del profesor Marlon Hernández. Este día vamos a iniciar una nueva unidad, que es la 9, manera de contar. En la lección 1, manera de contar, estaremos en la sección 1, principios de conteo. La clase correspondiente a la sección es la clase 1. El objetivo es encontrar la cantidad de manera de ocurrencia de dos casos aplicando el principio de suma. Los materiales que vamos a utilizar son cuadernos, lápiz, borrador. Esto lo podemos encontrar en la página 132 de la guía del docente, en la página 108 del libro de trabajo para el estudiante. Dice A, en el tema. Encuentre, dice, el número de casos posibles de obtener los números menores que 3 en el lanzamiento de un dado. También la 2 dice, encuentre el número de casos posibles de obtener los números mayores que 3 en el lanzamiento de un dado. Y así sucesivamente. Bueno, trabajemos con la primera. Dice, encuentra el número de casos posibles de obtener los números menores que 3 en el lanzamiento de un dado. Ahora tenemos que tener un dado en la mano. ¿Lo conocemos? Sí, ¿verdad? Todos conocemos un dado. Bien, perfecto. Ahora, ¿el dado cuántos lados tiene? ¿Cuántas caras? Sí, ¿verdad? Tiene 6 caras, ¿verdad? Por lo tanto, tendría, en los dados tendría el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Tendría, cada cara pertenece a un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, cuando lanzamos, el encontrar el número de casos posibles, obtener el número menores que 3, el lanzamiento de un dado. Lanzamos el dado y en el momento que lanza el dado, ¿cuáles son los casos posibles que puede caer un número menor que 3? ¿Cuáles son los números menores que 3? 1 y 2. Por lo tanto, el número de casos posibles de obtener un número menor que 3, ¿cuánto sería? Claro, sería 2, ¿verdad? Porque los números menores que 3 en el dado sería 1 y 2. Por lo tanto, los casos posibles serían 2, ¿verdad? En la otra, se encuentra el número de casos posibles de obtener los números mayores que 3. Recordemos que el dado tiene ¿cuántas caras? 6 caras, por lo tanto tiene 6 lados. Y un número mayor que 3 en el dado, ¿cuál sería? 4, 5 y 6. ¿Cuántos serían entonces? Correcto, serían 3 casos. Vamos a encontrar 3 casos posibles. En la 3 dice, encuentra el número de casos posibles de obtener los números pares en el lanzamiento de un dado. ¿Cuáles son los números pares en el lanzamiento de un dado? Recordemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, los números pares en un dado serían 2, 4 y 6. ¿Cuántos casos posibles hay? 3, ¿verdad? Por lo tanto, los casos posibles también son 3. Porque recordemos que los números pares de un dado serían 2, 4 y 6. Los números impares serían 1, 3 y 5. Ahora en la otra, en la 4, encuentra el número de casos posibles de obtener los números menores que 3 o mayores que 3 en el lanzamiento de un dado. Bien, entonces aquí, ¿verdad? Vamos a trabajar un poquito más despacio, entonces lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Vamos a trabajar aquí. Encuentra el número de casos posibles de obtener los números menores que 3 o mayores que 3 en el lanzamiento de un dado. Bueno, vamos a sacar los casos posibles en un dado. ¿Cuántas caras tiene el dado? Dije. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, ¿cuáles son los casos posibles menores que 3? Ya lo dijimos en el ejemplo anterior. ¿Cuáles son los casos posibles? 1 y 2, ¿verdad? Ajá, ¿y mayores que 3? 4, 5 y 6. Por lo tanto, ¿cuántos casos habrían ahí? Vamos a hacer un esquema. Dice, en 4 no hay casos donde el número sea menor que 3 y mayores que 3 al mismo tiempo, ¿correcto? Por lo tanto, el número de casos menores o mayores es la suma de los números de casos menores y mayores. O sea, vamos a sumar los dos. Aquí tenemos el dado. Esta es una cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras, 5 caras, 6 caras. El dado tiene 6 caras. Por lo tanto, los números menores que 3 sería 1 y 2, ¿verdad? Y los mayores que 3 serían 4, 5 y 6. Por lo tanto, sería 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, hay 5 casos, ¿verdad? Hay 5 casos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 casos. En la otra dice, encuentra el número de casos posibles de obtener los números menores que 3. Ahora sí, pensemos en los números menores que 3. ¿Cuáles son? 1 y 2. También hay 2 casos. Ajá, pero también habla de los pares en el lanzamiento de un dado. Aquí hay un caso bien particular. Que, mire, observemos esto. Se da una situación contraria a la anterior, es decir, que el 2 satisface ambas condiciones, porque el 2 es menor que 3 y también es un número par. Por lo tanto, solo va a contar una vez, no va a contar 2 veces. ¿Cómo así? Hagamos el esquema. Observemos, el dado tendría 1, 2, 4 y 6, ¿verdad? Porque recordemos con los números menores que 3 y los pares.
Pero los pares son 2, 4 y 6. Pero 2 está dentro del caso menores que 3. Y también está dentro de los pares. Por lo tanto, solo lo vamos a contar una vez. Por lo tanto, aquí solo habría 1, 2, 3, 4 casos. Solo habrían 4 casos porque el 2 cuenta como par y como número menor que 3. ¿Estamos claros ahí? Observemos esto. Dice que cuando hay dos casos que no ocurren al mismo tiempo, el número de maneras de la ocurrencia de alguna de ellas es la suma del número de casos de estas. En el caso anterior, ¿verdad? Bueno, aquí observemos esta era para tareita, ¿verdad? Pero vamos a resolver uno de ellos. Solo le va a quedar una, dice. De una baraja de 52 cartas, la baraja tiene 52 cartas, ¿verdad? Se hace una extracción. Vamos aquí dice, vamos a sacar una carta. Vamos a hacer una extracción. Encuentra el número de casos de obtener una reina o una carta cuyo número es menor que 4. Bien. ¿Cuántas reinas hay en un juego? Bueno, para los que manejamos, ¿verdad? O manejan el juego de las cartas, tienen que saber cuántas reinas tienen. Sí, ¿verdad? Reina es la que está como con la coronita, aquella, antes del rey, ¿verdad? Después de la sota, y por caballo, ¿verdad? Recordemos que tenemos sota, caballo, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos la reina ahí. ¿Cuántas cartas tiene la reina? Correcto, tiene 4. La reina tiene 4 cartas. Ahora observemos el otro. Número de casos de reinas o una carta menores que 3. Recordemos que en el juego menores que 3 está, perdón, menores que 4 está el 3, el 2 y los aces, ¿verdad? Que es el 1. Entonces, de 3 vamos a tener 4. De 2 también tenemos 4 cartas. Recordemos que reinas tenemos 4. 3 tenemos 4 cartas. De 2 tenemos 4 cartas. Y de aces, lo mismo ace como en Estados Unidos, ¿verdad? De aces tenemos también 4 cartas. Por lo tanto, serían 16 casos posibles. Entonces, el número de casos de obtener una reina o un número menor que 4 es 16 casos. Tenemos 4, 4, 4 y 4, 16. ¿Sí? Miremos la otra. Dice, en el lanzamiento de 2 dados, aquí son 2 dados. Recordemos, son 2 dados completamente diferentes. Tenemos un dado y tenemos otro dado. Son 2 dados. Tenemos 2 dados y dice que encuentra el número de casos posibles de obtener un total de 7 puntos. ¿Sí? Entonces lanzamos los dados. Recuerden que los dados tienen 6 caras. Ya lo hablamos en el anterior. También tiene, el otro dado también va a tener 6 caras. Lógica, porque son 2 dados. Cuando lancemos los dados, ¿sí? Entonces vamos a obtener los casos posibles de obtener 7 puntos. ¿Cuáles son los casos posibles de obtener 7 puntos? Entonces, un dado me puede caer en ¿qué? En 1 y 6. 1 y 6. O sea, el primer dado me puede caer en 1 y el segundo dado me puede caer en 6 y hago 7 puntos. Si un punto del primer dado más 6 puntos del otro, hago 7 puntos. Vuelvo a lanzar el dado. Recordemos el dado. En ese caso, en ese mismo caso, la ocurrencia podría ser 2 y 5. O sea, que el dado un dado me caiga en 2 y el otro dado me caiga en 5. Y la otra ocurrencia podría ser 4 y 3. Que un dado me caiga en 4 y el otro en 3. Bueno, tenemos 3 casos, pero observemos algo. Tenemos 3 casos de ocurrencia, pero observemos algo. 1 y 6, 2 y 5, 4 y 3. Ah, pero también podría ser a la inversa. Que este dado que me cayó en 6 me cayera en 1 y el dado que me cayó en 1 me cayera en 6. Por lo tanto, serían 2 ocurrencias ahí, completamente diferentes. También aquí, el dado me cayó en 2 y el otro en 5. Ah, pero también aquel dado me pudo haber caído en 2 y el primero en 5. En el primer dado me cayó en 4 y en 3. Ah, pero también me pudo haber caído en 3 y en 4. ¿Sí? Por lo tanto, aquí serían 6 casos. 6 casos posibles. 1 y 6 o 6 y 1. 2 y 5 o 5 y 2. 4 y 3 o 3 y 4. Por lo tanto, serían 6 casos posibles. Bien, para el día de mañana necesito que me encuentren esto. El número de ocurrencias cuando vamos a lanzar 2 monedas, encontrar el número posible de casos que caigan al menos un escudo. Un escudo. Así, ¿verdad? Que nos vemos, ¿verdad? Hasta el día de mañana.